El típico socialista de hoy no es como el de antes, un sindicalista que quiere salarios más altos, sino que es una ecofeminista transexual que marcha en manifestaciones de Antifa y de Black Lives Matter y que arroja bloques de cemento a sus oponentes políticos. Lo vimos en los disturbios y saqueos que arrasan a Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd. ¿Cómo llegamos aquí? Hoy analizaremos qué es el socialismo de identidad y quién es el filósofo detrás de Antifa. Los movimientos modernos de izquierda como Antifa llevan décadas gestándose. Un filósofo alemán creó su centro operativo en las universidades de Estados Unidos, formando una comuna socialista. Hoy te contamos quién es esta persona y también vamos a exponer su agenda, gracias al análisis del investigador Denis D'Souza, quien ha tenido una destacada carrera como escritor, investigador e intelectual público. Su nuevo libro es El socialismo de Estados Unidos. ¿Quién está detrás de él? ¿Por qué es malo? ¿Cómo detenerlo? Son sus propósitos. La izquierda socialista de hoy cuida menos de la explotación de los trabajadores por parte de la burguesía y se preocupa más por la raza, el género y el conflicto transgénero de las políticas de identidad. D'Souza lo llama socialismo de identidad. Los socialistas de hoy quieren un Estados Unidos que integra a los grupos que considera excluidos anteriormente. Pero lo curioso es que excluye a los grupos que ya estaban incluidos. Por ejemplo, el escritor Rod Dreher escribe: si eres blanco, hombre, heterosexual y religiosamente o socialmente conservador, no hay lugar para ti en la izquierda progresista. Por el contrario, ahora debería esperarse que en la sociedad las personas como tú tengan que perder su trabajo e influencia. Entonces, para los socialistas de identidad y para la izquierda en general, los negros y latinos están dentro, los blancos quedan fuera. Las mujeres están dentro, pero los hombres quedan fuera. Los gays, bisexuales, transexuales junto con otros tipos más exóticos están dentro. Los heterosexuales quedan fuera. Los ilegales están dentro, pero los ciudadanos nativos quedan fuera. Uno puede pensar que todo esto es parte de la política de inclusión, pero para los de izquierda no es simplemente incluir, sino también excluir. ¿Cómo llegamos aquí? D'Souza considera que para comprender el socialismo de identidad debemos conocer al hombre que descubrió cómo unir todo esto, Herbert Marcuse. Marcuse, un filósofo alemán de ascendencia judía, escapó de Alemania previo al ascenso nazi. Y luego de periodos en Columbia, Harvard y Brandeis, Marcuse se mudó a California, donde se unió a la Universidad de San Diego y se convirtió en el gurú de la nueva izquierda de los años 60. Marcuse influyó en toda una generación de jóvenes radicales. Instó a los activistas de la década de 1960 a apoderarse de los edificios y derrocar la jerarquía dentro de la universidad. Una especie de primer paso para fomentar la revolución socialista en Estados Unidos. Y curiosamente fue Ronald Reagan, quien era el gobernador de California, que hizo despedir a Marcuse. Pero aún así pudo retener su influencia sobre los radicales de la época. Por supuesto, no creó las fuerzas del socialismo de identidad, pero vio quizás antes que nadie cómo podrían formar la base para un socialismo nuevo y viable dentro de Estados Unidos. Para D'Souza, ese es el socialismo con el que estamos lidiando ahora. Para comprender el problema al que se enfrentaba Marcuse, tenemos que volver a la época de Marx. Muchos piensan que Marx era como un activista que buscaba organizar una revolución obrera, pero en realidad Marx decía que no se tenía que hacer nada para causar la revolución socialista. El punto de vista marxista lo resume muy bien uno de sus seguidores alemanes, Karl Kautsky. Él escribió: nuestra tarea no es organizar la revolución, sino organizarnos para la revolución. No es para hacer la revolución, sino para aprovecharla. Pero, ¿qué sucede cuando la clase trabajadora está demasiado segura y contenta para rebelarse? Entonces Lenin lo resolvió reuniendo un colectivo profesional de revolucionarios. Si la revolución no iba a ser hecha por la clase trabajadora, insistió que tendría que ser hecha por ellos. Entonces Marcuse pensó que si la clase trabajadora no estaba dispuesta al socialismo, ¿dónde encontrar un nuevo proletariado para lograrlo? Marcuse sabía que los países industrializados modernos como Estados Unidos no podían reunir los tipos de campesinos sin tierra ni los revolucionarios profesionales, tampoco los restos de una sociedad feudal atrasada en los que Lenin confiaba. Entonces, ¿quiénes más podrían servir para agitar al socialismo dentro de Estados Unidos?
En este punto, Marcuse identificó qué grupos tenían una antipatía natural hacia el capitalismo. Entonces sabía que podía contar con los artistas e intelectuales bohemios que habían odiado durante mucho tiempo la civilización industrial, en parte porque se consideraban superiores a los empresarios y a los comerciantes. Estos autodenominados marginados eran reclutas naturales. Marcuse los llamó el gran rechazo, el repudio profundo a la sociedad de libre mercado. Pero el problema era que estos bohemios estaban confinados en lugares alejados de la sociedad occidental. Por sí mismos no eran suficientes para organizar una manifestación y mucho menos para hacer una revolución. Así que Marcuse tuvo que buscar más. Tenía que pensar en una forma de incorporar la cultura bohemia a la corriente principal. Debía normalizar a los marginados y convertir a las personas normales en marginados. Entonces comenzó con un grupo de proletarios diferente, los jóvenes de la década de 1960. Aquí finalmente encontró un grupo que podía hacer un movimiento de masas. ¿Pero qué grupo? Afortunadamente Marx no estaba cerca para verlo porque se le hubiese reído. Pensar que Abbie Hoffman, Jerry Rubin o quizás Mario Savio, ¿cómo podrían estas personas completamente ajenos a los problemas del mundo real y centrados neuróticamente en sí mismos, en sus drogas, sus vidas sexuales y en su música, servir como las tropas de choque de la revolución? Marcuse dijo que había que elevar la conciencia de estos jóvenes. Los estudiantes ya estaban algo enajenados con la sociedad en general. Vivían en estas comunas socialistas llamadas universidades. Como los estudiantes daban por sentado sus comodidades, eran desagradecidos y despreciaban a sus padres, en lugar de apreciar los sacrificios hechos para ellos, buscaban algo más, una forma de realización personal que fuera más allá de la realización material. Entonces, Marcuse aquí reconoció que ellos podían ser parte del socialismo. Quizás había una manera de instruirlos sobre la opresión y llevarlos hacia el descontento político. Por supuesto, tomaría un poco de trabajo convertir a estos estudiantes egoístas y arrogantes en activistas con conciencia social. Pero para la increíble suerte de Marcuse, los años 60 fueron la década de la guerra de Vietnam y los estudiantes podían ser reclutados. Por lo tanto, tenían razones egoístas para oponerse a la guerra. Pero este egoísmo podría aprovecharse, enseñándoles a los estudiantes que no eran unos cobardes esquivadores, sino que eran nobles resistentes, que formaban parte de una lucha global por la justicia social. De esta manera, el remordimiento de conciencia se podría reducir en nombre del activismo de izquierda. Bien, ahora tenemos a los jóvenes. ¿A quién más se podría encontrar? Marcuse buscó en Estados Unidos y encontró, además de los estudiantes, 3 grupos listos. El primero fue el movimiento Black Power, unido al movimiento de derechos civiles. Lo ideal de este grupo, desde el punto de vista de Marcuse, es que no se tendría que instruir en el arte de quejarse, porque los negros tenían quejas que databan de siglos atrás. Como consecuencia, este era un grupo nuevo que estaría en contra del status quo. La gente solo tenía que identificar al capitalismo como el status quo para que así el grupo nuevo estuviera a favor del socialismo. Así los negros se convertirían en la clase trabajadora y los blancos en la clase capitalista. La raza en este análisis toma el lugar de clase. Así es como aparece el afrosocialismo. Y desde aquí tenemos un paso corto hacia el socialismo latino o cualquier otro tipo de socialismo étnico. Otra fuente emergente de descontento fueron las feministas. Marcuse reconoció que con una conciencia efectiva se les podría enseñar a verse a sí mismas como el proletariado oprimido. Esto, por supuesto, requeriría otra transposición marxista. Las mujeres ahora serían vistas como la clase trabajadora y los hombres como la clase capitalista. En este caso, la categoría de clase ahora cambiaría a género. Además, Marcuse veía a la familia heterosexual en sí misma como una expresión de la cultura burguesa, por lo que, en su opinión, la abolición de la familia ayudaría a acelerar la llegada del socialismo. Marcuse no escribió específicamente sobre homosexuales o transgénero, pero él era más que consciente que la lógica del socialismo de identidad podría extenderse fácilmente a todos estos grupos. Entonces, los gays y transgéneros se convirtieron en el nuevo proletariado. Los heterosexuales, incluso las heterosexuales mujeres negras, también pasaron a ser sus opresores. Parece un tema actual, ¿verdad? De Sousa nos invita a mirar las raíces de la interseccionalidad. La interseccionalidad es un enfoque que cree que el género, la etnia, la clase u orientación sexual, etc., lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas. Como sostiene la izquierda, una forma de opresión es buena, pero 2 son mejores, y 3 o más son aún mejor. Vamos a dar un ejemplo del socialismo de identidad.
un hombre negro o marrón del tercer mundo que quiere ser una mujer y que está tratando de ingresar ilegalmente a otro país porque su país ha sido borrado del mapa por el cambio climático. Marcuse no sabía sobre la interseccionalidad, pero él sí reconoció al movimiento ambiental como una oportunidad para restringir y regular al capitalismo. Reconoció que movilizar a todos estos grupos, los estudiantes, los ambientalistas, los negros, las feministas, los homosexuales, etc., llevaría tiempo y requeriría una gran conciencia o reeducación. Él veía a la universidad como un lugar ideal para llevar a cabo este proyecto. Es así que él dedicó toda su vida a enseñar y capacitar a una generación de activistas socialistas y de izquierda. Con el tiempo, Marcuse creía que la universidad podría producir un nuevo tipo de cultura, y esa cultura se transformaría en la sociedad en general para infectar los medios de comunicación, las películas e incluso infectar el estilo de vida de los grandes de la clase capitalista. El proyecto de Marcuse de tomar la universidad estadounidense para convertirla en una herramienta de adoctrinamiento socialista no tuvo éxito en su vida. Pero, sin embargo, con el tiempo Marcuse sí tuvo éxito. ¿Y por qué digo esto? Porque la generación activista de la década de los 60 gradualmente se hizo cargo de las universidades de élite. Hoy el adoctrinamiento socialista es la norma en el campus estadounidense. Entonces el sueño de Marcuse se hizo realidad. Y por si no lo sabías, Marcuse es también el filósofo de Antifa. Argumentó en un famoso ensayo llamado Tolerancia Represiva que la tolerancia no es una norma o un derecho que debería extenderse a todas las personas. Sí, la tolerancia es buena, pero no con quien tiene intolerancia. Está perfectamente bien ser intolerante con ellos hasta el punto de interrumpirlos, cerrar sus eventos, evitar que hablen, incluso destruir sus carreras y propiedades. Marcuse no usó el término enemigo, pero inventó el argumento de que es legítimo odiar a los que odian. Para Marcuse no había límites para desacreditar y arruinar a esas personas. Quería que la izquierda los derrotara por cualquier medio necesario. A pesar que ahora el mundo es bastante diferente de los años 60, hay muchas cosas que parecen curiosamente familiares. Para De Souza, cuando se trata de identificar al socialismo, todavía estamos viviendo el legado de Marcuse. Ahora comprendemos con más claridad a qué tipo de opresión interna apelan los movimientos de izquierda como Antifa para cooptar nuevos militantes.